Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver dentro de los programas de prevención del Plan Estratégico de Seguridad Vial, de acuerdo con la resolución 4595, el programa que comprende sobre la protección de actores viales vulnerables. Recuerden que estos videos los estamos haciendo de acuerdo con el componente o con este documento, que al oprimir cualquiera de estos botones nos permite ingresar al contenido de los cinco programas básicos que deben estructurar dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la resolución. Entonces, si les ha gustado el contenido de estos videos, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Entonces vamos al botón del quinto programa. Bueno, claro que esto no tiene una secuencia, sino vamos a oprimir el botón de protección de actores viales vulnerables. Bueno, entonces al oprimir el botón, pues nos arroja al contenido que compone como tal este programa. Entonces en la parte izquierda pues están todos los ítems que componen el programa y los vamos a mirar cada uno. Entonces primero pues ustedes acá registran el nombre del programa, en este caso es Programa de Protección de Actores Viales Vulnerables. Luego los objetivos, recuerden que los objetivos pueden ser la cantidad de objetivos que ustedes consideren que se deben implementar en la empresa de acuerdo con el contexto de la empresa donde ustedes están implementando este programa. Aquí pues hay una orientación, para que ustedes se basen, se orienten en estos que se traen aquí en este documento. Yo menciono tres, voy a leerles alguno. Aportar al fortalecimiento de las capacidades de los colaboradores para promover hábitos, conductas, comportamientos y acciones para autogestionar de manera segura el riesgo vial. Pero ustedes pueden estructurar o pueden elaborar los objetivos que ustedes estimen convenientes. Bueno, aquí en la descripción, como yo les he contado en los otros videos de la estructuración de los otros programas, aquí ustedes se pueden apoyar de estadísticas, de noticias, de estudios que hayan realizado para fortalecer la justificación de la elaboración de este programa. Por ejemplo, aquí en esta primera parte del ejemplo orientativo que les traigo, es recordar que los actores viales más vulnerables son los peatones, los ciclistas, los motociclistas. Es decir, son los que más tienen probabilidad de sufrir una lesión grave o incluso fallecer en caso de un siniestro vial. Esto es debido a que pues ellos no tienen una protección, ellos no tienen una cabina o un revestimiento exterior que les permita proteger su integridad. También los actores viales vulnerables podemos contemplar los que se movilizan en patineta, patines, monopatines, monociclos, scooter, entre otros. Esto lo que hace es, como en esta parte de descripción, identificar más a qué hacemos referencia cuando hablamos de actores viales más vulnerables. Bueno, con base en eso, pues aquí ya ustedes pueden registrar algún dato estadístico, alguna noticia estadística que mencione o justifique el por qué es importante implementar este programa de actores viales vulnerables. En el marco legal deben registrar la legislación correspondiente en el marco de la implementación de este programa de protección de actores viales vulnerables. Bueno, aquí viene lo del compromiso y las actividades. Recuerden que el compromiso deben registrar en un párrafo, digamos como está en este ejemplo de acá, el compromiso que adquiere la empresa frente a la implementación de este programa. Ustedes lo pueden redactar de acuerdo con esta orientación o de acuerdo con una redacción que ustedes les permita identificar que realmente la empresa se está comprometiendo en la implementación del programa. Bueno, ustedes pueden desarrollar actividades las que ustedes quieran, las que de acuerdo con el contexto de la empresa, de acuerdo con el presupuesto, de acuerdo de muchos factores ustedes puedan desarrollar. Aquí yo les puedo traer algunas, digamos, pueden desarrollar actividades orientadas a promover el cuidado de la vida, así como la sensibilización a los actores viales más vulnerables. Recuerden que de pronto existe también un comportamiento de imprudencia por parte de los ciclistas o por parte de estos actores viales vulnerables, incluso los peatones. Entonces es generar o difundir esas orientaciones que promuevan el cuidado o ese comportamiento seguro frente al momento de ser un actor vial. Bueno, también pueden desarrollar campañas o buenas prácticas de seguridad vial dirigidos a esos actores viales vulnerables. Vuelvo y les recuerdo, los actores viales vulnerables son los peatones, los ciclistas. Aquí también involucramos a los motociclistas porque ellos tampoco tienen una cabina que proteja su integridad, los pasajeros y entre otros. Entonces, de acuerdo con esto, ustedes ya pueden establecer muchísimas actividades dirigidas a esta población vulnerable.
Bueno, en este cuadrante de factores de desempeño, fíjese que las personas que han visto la secuencia de los videos se han dado cuenta que hay dos programas en donde no se especifica los factores de desempeño. Vuelvo y les recuerdo, lo de factor de desempeño es un indicador que nos permite ver el comportamiento de la implementación del programa dentro de la empresa, para que con base en esa observación de ese comportamiento se puedan tomar decisiones o se puedan tomar acciones efectivas frente al control del factor de riesgo. Entonces, hay dos programas que no nos exige como tal el factor. Pues sí los exigen, pero no los establecen, ¿sí? En esta oportunidad sí lo establece con esta medición de indicador. Entonces vamos a verlo rápidamente aquí. Este primer indicador, que es el cumplimiento del plan de formación de seguridad vial. Básicamente estas variables lo que nos dice es el número de capacitaciones ejecutadas versus el número de capacitaciones programadas en seguridad vial, ¿sí? Ahí ya nos bota por 100. Ahí ya nos bota un indicador de cuánto porcentaje de la formación se ha cubierto dentro de la empresa. Eso es lo que nos arroja. Entonces fíjese que al ver este resultado, el comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial va a identificar si nos hace falta cubrir en cuanto a formación de seguridad vial el total de los trabajadores o en cuánto porcentaje lo tenemos cubierto. ¿Listo? En esta partecita está ese primer factor de desempeño. El segundo factor de desempeño nos muestra sobre la cobertura del plan de formación de seguridad vial con las siguientes variables. Entonces acá está el número de colaboradores de la organización capacitados sobre el número total de colaboradores de la organización. De 100 trabajadores tengo capacitados en seguridad vial 20, el 20% está capacitado en seguridad vial. Esto es lo que nos va a arrojar este segundo factor de desempeño. El tercer factor de desempeño es el número de campañas o buenas prácticas en seguridad vial para actores viales vulnerables ejecutadas frente a las programadas por 100. Entonces quiere decir que aquí sí podemos determinar exactamente para los actores viales vulnerables cuánto ha sido la cantidad de campañas ejecutadas frente a la cantidad de campañas programadas. Entonces estos son los factores de desempeño que nos permite medir o sí, tangiblemente cómo va el comportamiento de implementación de este programa. Aquí pues en el alcance ustedes pueden registrar, como les he indicado, a quién le aplica, a quién lo aplica, lo pueden registrar dentro de la estructuración de este programa, los recursos que dependen del contexto de cada empresa y asimismo los responsables de la ejecución de este programa. Espero que les haya gustado este contenido de este video. Si les gustó el contenido, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.